En esa butaca aprendió que no solo recibía medicina, también recibía verdad, fe y una fuerza que no sabía que tenía. Esa butaca que no solo sostenía su cuerpo, también sus miedos, sus 1000 preguntas, pero también sostenía esperanza. Es ahí donde nació su diario de un diagnóstico. Bienvenidos a Diario de un Diagnóstico, episodio 8. En este espacio le damos voz a los pacientes, sobrevivientes y cuidadores, para que sus historias te inspiren resiliencia en medio de tu diagnóstico. Buscamos acompañarte y educarte, sabiendo que la comunidad es una herramienta poderosa de sanación. Comparte con quien acaba de recibir un diagnóstico, porque nadie merece enfrentar un diagnóstico en soledad, y queremos ser esa voz que te acompañe en tu proceso. Recuerda que si quieres compartir tu historia, sanar en voz alta, por medio de nuestro podcast, escríbenos a admin@proyectorevive.com. Soy Solimar Rodríguez, de Proyecto Revive, sobreviviente. Yo soy Eliana Crespo, del blog Sanando Bonito, sobreviviente. Nuestra invitada de hoy fue por su cita regular de láser, y esa cita la llevó a buscar un referido para una biopsia. Cáncer de mama triple positivo. Una batalla que no eligió, pero que decidió enfrentar porque tenía algo bien claro. Aún tenía unos hijos que formar. Le damos la bienvenida a Thais Colón. Bienvenida, Thais. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué placer y qué honor, Eliana y Solimar, la invitación y poder compartir el testimonio. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo es que una cita de láser nos lleva a ese referido de una biopsia de seno? Exacto. hay que suspirar, exacto. Sí, es complicado. Nada, regularmente asistía a las citas de láser por espacio, me parece que llevaba ya un año haciéndolo. Y recuerdo ese día porque las fechas vuelven... no se olvidan. No se olvidan, se vuelven parte hasta de tu memoria constante. Sí. Yo soy maestra y ese fue mi último día de clase. Así que... Como cerraste el año escolar. El año escolar y el verano que no fue verano. No fue verano. Así que ese día en la tarde voy con la nena a la cita habitual y tenía que llevarla a recortar el nene. Así que tenía prisa y se estaban demorando, pero no te puedo ni explicar. Y tengo una amiguita que es la secretaria de allí, Jennifer, que yo digo que luego de esto uno los comienza a ver como ángeles. Como ángeles, porque la realidad era que yo tenía mucha prisa y ella me dijo, espera que te van a atender. Y esa espera por hoy es la que te salvó la vida. Es la que me salvó la vida. Así que cuando yo entro a hacerme literalmente el láser, yo comienzo a sentir una molestia y le digo a la muchacha... Era en el área de la axila. En el área de la axila izquierda. Y yo le digo a la muchacha, me duele, me molesta. Y ella me dice, ¿estás en tus días del mes? Y yo le digo, sí. Y me dice, pues muy probable es eso. Pero sobre eso olía a carne. Entonces, cuando ella se va, que me voy a poner la camisa, yo le digo a la nena, ¿a ti no te da olor como a carne quemada? Y ella me dice, no, mamá. Y yo le digo, es que huele a carne quemada. Nada, nos vamos. Yo dije, pues se lo atribuí literalmente al proceso. Al proceso que estaba, ¿verdad? Hormonal que estaba pasando. Pero al día siguiente continúa la molestia en la axila. Y yo digo, es que esto no es normal. Me estoy bañando para un juego de baloncesto del nene, cuando de repente meto la mano aquí, que yo digo, concho, pero es que me duele. Y cuando meto la mano que siento la bolita y yo, no era algo habitual, no era que me salieran quistes, no... básicamente, o sea, tú reconociste que eso era nuevo. Sí. Porque sí. No era un proceso que era por primera vez. Ya tú te hacías láser. O sea, exacto. Esa no era la norma esa de no la reacción después de una sesión. Exactamente. Y cuando yo toco, era bien palpable, lo empiezo a mover, él no se mueve, como gomoso. Llego a la cancha, una crisis. Me siento al lado de la esposa de un dirigente del nene y le digo, me encontré una bolita. Y ella, nena, tranquila, que eso... Pero mi instinto me decía, como que uno sabe, está bien. algo no está bien. Y todo el mundo tranquilo. Y yo, ahí comenzó la batalla entre lo que debía pensar, lo que no debía pensar, qué era, qué no era. Pero en parte hay que agradecer, ¿verdad?, a la mente que tome como que esa actitud, porque si uno se echa para atrás y dice, aquí no hay nada, yo no me voy a chequear,
la historia pudiera ser otra. Eso es así. Si este es el Definitivamente. momento de ser hipocondriaco. Exacto. No, y qué bueno. O sea, Exacto. y la realidad, yo creo que eso fue lo que me salvó. Exacto. Y mi esposo, no, pero cógelo con calma. No, calma no. Yo necesito hacerme una mamografía. Yo no sé qué más. Es que a la gente le resulta bien difícil entender que nosotras conocemos nuestro cuerpo. Exacto. Y bueno, no todas, No todas, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que hay algo que no va ahí, Sí. pues ajá, la mente colabora. Se pone Exactamente. para tu equipo, juega para tu equipo y dice, no, mamita, vamos a movernos. La Exactamente. histeria real. Y la realidad fue que tuve que correr mucho en contra, ¿verdad? En contra de la corriente porque tenía a mi ginecóloga de maternidad. Así que yo empiezo a llamar como una loca y yo, por favor, yo necesito un referido, que necesito que me vea necesito un referido para una mamografía y demás. Yo he hablado de que es importante que nos empoderemos de los procesos. O sea, porque tú pudiste, pues cuando ya regrese de maternidad. No, hay que mover cielo y tierra para conseguir lo que uno quiere y Sí. necesita. Y de hecho, mi cuerpo ya había comenzado a dar unos cambios y yo había estado visitando varios médicos. Yo fui al cardiólogo, yo fui al endocrinólogo porque una de las cosas que más me atacó fueron los ataques de pánico y yo no los entendía y unos ataques de ansiedad y yo decía, ¿qué es esto? Pero yo sabía que mi cuerpo no estaba reaccionando de la manera en que era, o sea, como que me dormía, empecé a ver unos cambios que yo decía, no, esto no es normal, y todo el mundo, pues, es el cansancio, el ajoro con los nenes, la cancha, el baile, pero yo decía, no, aquí hay algo, y todo, incluso las pruebas hormonales salían bien. Si hay algo que yo he chequeado bien de cerca ha sido ginecológicamente porque desde los 15 años padezco de la endometriosis. Así que todo estaba bien y era como, no, tienes que calmarte, venimos de unos procesos pandémicos, dar clases virtuales, o sea, todo lo Sí que era trataron. un estrés adicional. Sí, trataron todo como que de enlazarlo, pero la realidad fue que básicamente el cuerpo estaba gritando, estaba dando unas señales y pues en efecto sí había un diagnóstico, así que ¿Y cómo fue recibir ese diagnóstico triple positivo? mira, yo creo que yo me preparé para lo peor. Yo sabía que tenía cáncer por alguna razón. Cuando yo me hago la mamografía, al día siguiente ellos me llaman rápido. Tienes que venir a buscar la mamografía. Wow, los resultados así, casi de un día para Sí, otro. la mamografía estaba, o sea, un bitrate 4 y ellos llamaron rápido. Yo salía de viaje, eso me hago la mamografía miércoles, ellos me llaman jueves y yo salgo de viaje viernes. Oh, wow. Y eso fue un corre y corre. No sé si Dios lo pone de esta manera porque las cosas tenían que pasar deprisa. Y la realidad fue que cuando yo llegué, me estacioné frente al Pavía, las manos me temblaban. ¿Fuiste sola? Fui sola. Es que somos unas guapitas, Sí, estamos no, bien definitivamente, tremendas. porque yo quería ver qué era lo que decía allí. Claro. Antes de uno decirlo, es que Sí, uno porque quiere es que control de Queremos todo. controlar, como vamos a decir, primero tengo que controlar la reacción yo antes de decirlo, yo pienso que es relativamente normal. Normal. Relativamente normal, pero es una descripción de guapitas. Sí, porque entonces yo llamo a mi esposo que estaba comiendo con los nenes de él y él llega a Pavía. A mí las manos me temblaban y yo empecé a llorar. Yo, esto está mal aquí, yo no sé qué es lo que dice, me tengo que hacer una biopsia. Mis nenes. Lo primero que yo dije fue Mis mis nenes. nenes. O sea, mi mente se dirigió ahí. Mi vida dio un giro 360. La película, uno ve la 180 Y película. era una película y yo decía, ¿qué es esto? Entonces no me guío, yo me hago la mamografía en Pavía, pero entonces llamo a mi mamá y le digo, tengo que hacerme una biopsia. Y ella, pues mira, yo me hago las mamografías en tal lugar, pero como yo estoy fuera del range de hacerme mamografías, pues yo no tenía un lugar, porque yo tenía 38 años para entonces. Ella me dice, llama, pues yo llamo corriendo y llorando. Yo creo que la premura de que me atendieran era el llanto. Y yo, es que tengo que hacerme una mamografía, Una biopsia. digo, una biopsia, me tengo que hacer una biopsia y mis nenes. Y entonces ahí ella me dice, mira, la radióloga que estaba aquí abrió su clínica, te voy a dar el número. Y ahí yo digo, otro ángel. O
¿Sabes? Porque como de un lugar que Te básicamente recomiendan a me otro, la recomiendan a otros, competencia. la competencia, sí, entonces, Pero es que yo creo que, ¿verdad? Que es Wow, que sí. se necesitan se necesitan gente especial en ese tipo de empleo, o sea, que sí, tengan esa sensibilidad y ese tacto con los Esa pacientes. vocación. sí. Exacto. Y entonces ahí ella me comunica con su supervisora, yo empiezo a llorar y le digo, es que yo me voy de viaje, yo necesito hacerme una biopsia corriendo. Y ella me dice, ok, vamos a hacer algo, vete a tu viaje, relájate. Tienes que relajarte. Y yo, Palabra clave, la ok, palabra clave. ¿Cómo lo relájate. Yo, hacemos? Muy ¿cómo lo relajada, hago? estoy preparando ya puse en la maleta la relajación. Y yo, ¿cómo lo hago? A mí se me quedaron la mitad. Todos los trajes de baños que yo llevaba, yo creo que se quedaron porque mi cabeza no estaba. Era como que... Y era un viaje que habíamos planificado familiar con los nenes. O sea, yo lo estaba esperando, yo lo necesitaba. Pero viene esto y esto me cambia todo el panorama por completo. Ella me dice, vete, yo te voy a dar la cita para el 4 de julio. O sea, el 4 de julio todo el mundo en la playa y yo en una biopsia. Y cuando regreses me vas a traer entonces la aprobación del plan y lo demás y entonces lo trabajamos. Y la realidad es que los cánceres usualmente tú escuchas lo que es el hormonal, el HER2, pero a mí me estaban hablando en chino, yo triple positivo que Para sé. mí fue chino desde el principio, o sea, para mí todo fue nuevo. Yo no sabía que había, o sea, que habían diferentes Sí, son cánceres que nombres se y podía apellidos, yo creo que que se es podía bastante alimentar de reciente. hormonas, o sea, Sí. que el mismo cuerpo lo alimenta. Eso para mí fue nuevo. Sí, entonces ella no entró mucho al detalle, ¿verdad? Luego de que llega la biopsia y demás, se lo dejó básicamente en las manos Oncólogo. al oncólogo, pero yo tengo que decir que en el proceso de la biopsia yo supe que tenía cáncer. Porque, pues, en la misma preparación ellos te mandan a llevar una frisa y demás. Y ella entra, yo no la había conocido, la doctora Mayra Maldonado, que estoy eternamente agradecida porque realmente es quien me pone y me establece el equipo médico que va a trabajar A mí conmigo. también fue la radióloga cuando me dio el positivo. Y yo tengo que decir que me adelantó muchos de los procesos, porque estábamos básicamente en el verano, que muchos de los médicos salen de vacaciones, y eso lo hacía más difícil, era un hard time para trabajarlo. Así que cuando estamos en el medio de la biopsia, yo tenía una sábana de muñequitos. Y era de Navidad, estábamos en verano. Y ella me dice, ¿y esa sábana? Y yo le digo, mis nenes me la dieron. Y ella enlaza y me dice, ¿qué edad tienen tus nenes? Y yo le digo, pues tienen 10 y 13. 11 y 13 tenían en ese entonces. Y ella me dice, yo tengo unos nenes relativamente de esa edad. Y ahí empiezo yo a llorar. Y le digo, es que mis hijos, ¿qué voy a hacer? Yo necesito saber que todo está bien. Y ella me abraza y me dice, ¿Ya te habían hecho la biopsia? sí, Ok. ya había biopsiado, así Claro, que claro. yo supongo Ellos Claro. saben que ellos con ver saben, pero pues bastante. yo no había visto. Ella me dice, llegaste al lugar y nosotros te vamos a guiar. Y para mí esas palabras fueron, Importantísimo. yo salí y yo me le eché a llorar a mi esposo. Así que cuando ya yo tenía la certeza, yo dije, tengo cáncer. Yo lo lloré. Cuando ella me llama para discutir la biopsia, ya yo sabía. Ya yo estaba en estado de shock. Ya yo había entrado en un estado de shock. Pero a ti te dan la... Bueno, sí, porque tú estabas en la biopsia, ¿no? Fue que te entregaron los resultados de la No, biopsia en ese ella me momento. biopsió el 4, básicamente Ok. como para el 12. Es que Si tú te ¿Y a fuiste ese de viaje. resultado fuiste sola? No, Ok. estaba mi hermana conmigo y estaba mi esposo. Ok. El shock fue para ellos, porque ellos Ya entendían tú que te yo me- estaba siendo pesimista y ellos Sí, todavía tú tenían la o sea, esperanza. tú tuviste tu duelo antes que ellos. Sí, Ellos todavía tenían la esperanza. sí. Y ahí yo creo que yo entré en estado de shock. Básicamente fue como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, se me fue el mundo. Y ahí tuve que llegar a casa de mi mamá a darle la noticia a mis hijos que estaban allí esperando. Exacto. Y yo he escuchado tantas mujeres decir, pues me voy a preparar, los voy a llevar a comer. A mí no me dio tiempo. Mis hijos, nosotros somos un vínculo, o sea, bien estrecho. Siempre estamos juntos, siempre, ¿sabes? No hay nadie
que yo le delegue los asuntos de mis hijos. Las prácticas, el baile, la escuela, yo llevo, yo busco, siempre estamos juntos, somos un equipo, Un team. un team. Y ellos sabían que yo iba para la biopsia, así que ellos estaban esperando y ya esto lo habíamos vivido de cerca con su abuelita paterna. Así que cuando yo llego, el varón, que el que lo conoce él es hyper, es el primero que se levanta. ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? Esto ya con el resultado del Esto ya diagnóstico. con el resultado. ¿Qué pasó? ¿Y Quiero tú saber. cómo explico? Y yo, pronunciar la palabra cáncer es Pesa. es Sí, pesa. Por más que hoy existan tratamientos bien efectivos, que la sobrevida está altísima, que ya no es un sinónimo de muerte, aún ese estigma Son procesos duros. continúa y es complicado. Y él sale y era como brincando porque él siempre se está moviendo. Dime, necesito saber qué pasó. Y yo, ¿qué te dijo el médico? Y yo, esto lo vamos a tomar como abuela Elsa. Cuando yo dije abuela Elsa, no tuve que decir nada porque yo no quería pronunciar la palabra cáncer. Ellos lo asociaron. Sí, Ellos él lo asociaron, entendió ya. Él lo entendió. Y él, ¿tienes cáncer? El semblante se le desfiguró y el llanto. Fue horrible. Fue horrible, bien difícil. Claro. Yo creo que por hoy es una de las etapas más complicadas porque él decía, mami, la nena como que se echó a reír, echó hacia atrás, me dijo, todo va a estar bien. Salió y se fue al mueble afuera. Y ahí comenzaron 3 duelos, porque los 3 los asumimos de unas maneras bien difíciles, que yo creo que por hoy seguimos sanando. Él gritó y de momento fue como cesó todo, hubo silencio y él le decía a la nena, le decía a Ariana, mamá no tiene cáncer. Wow, El la cáncer no negación. existe. Sí. El cáncer no existe. Él lo bloqueó por completo. wow. Pero empezó a estrechar el vínculo, ¿verdad? Yo soy mamá separada, se iba más tiempo con papá. Él no quería ver. Sí, es un Ya. mecanismo de protección. No quería afrontarlo, exacto, como Él esto no está pasando, sí, esto no es real. él no me abrazaba. Le da, como que me miraba y era como, me dueles, pero si me acerco, tengo miedo. Y eso era lo que él me transmitió. Tengo miedo a cuánto más yo te pueda querer y tú te me vayas a ir. La nena fue todo lo contrario. Yo tengo que alargar mis días, entonces dejó Disfrutarlo. de irse los fines de semana con papá. Un choque bien difícil. Wow, qué Sí. diferencia entre los dos. Dejó de irse con papá, no quería irse No los quería fines de perderse semana, nada. porque no quería perderse nada. Pero en una profunda depresión. Y a veces yo salía de las quimios y esos días que, como quien dice, te vieran patas arriba, yo trataba de levantarme y ella se bañaba con la toalla y se quedaba dormida en la cama. Perdieron como toda la estructura y llegó un punto en el que yo comencé a ver cómo todo se iba rompiendo en mi cara y yo no podía levantarme. O sea, yo quería como decirle, aquí estoy, todo va a estar bien, pero yo no estaba bien. Pero es que uno, exacto. Y Yo uno no- no quiere tampoco hacer promesas, ¿verdad? Pensando en que, ¿y si no? Y sí, no. Así que ese primer tiempo fue difícil. Pero también fueron tu norte de todo el tiempo, porque tú hablaste del hashtag por ellos. Sí. O sea, que estaban completamente, o sea, ahí. O sea, Yo creo eran tu que motor. ellos, Aiden y Ariana, han sido unos niños bien deseados en mi vida. Realmente su llegada a mi vida cambió. Yo tenía problemas de endometriosis, así que obviamente Habían habían posibilidades. posibilidades de no tener, ya yo había estado en una menopausia inducida a los 22 años. Wow. Por la misma endometriosis, así que el Soladex no era muy lejano, ya yo lo conocía de cerca porque lo había tenido por mucho menos espacio, ¿verdad? Por espacio de un año, pero sí había tenido una menopausia inducida. Médicamente. Así que básicamente fue
fue complicado y se me ha ido el hilo de lo que estoy. Esto es parte del brain fold. Realmente estábamos dándole contexto a tu primera página del diario, que fue crear el por ellos, porque estábamos el por ello, y la próxima pregunta, ¿verdad? Va atada a eso. Si en algún momento el miedo te paralizó, ¿y qué pasaba, qué pasó dentro de ti durante tus tratamientos? Así que vamos a atar eso de que estabas hablando, ¿verdad? El de por ellos, esa conexión que tú tenías con ellos y que te paralizó. La realidad es que yo siempre he dicho, y mi oración siempre ha sido la misma, es Padre, permíteme terminar lo que comencé. Así que el por ello va básicamente enlazado a eso. Obviamente todo padre dirige su norte en poder encaminar a sus hijos y poderlos dejar lo más independiente posible, pero cuando tienes un diagnóstico en las manos, el reloj, tú tienes la cuerda del reloj ahí corriendo en contra del tiempo y tú dices, ¿cuánto más? Y entonces tú vas tratando tienes que comenzar a tener conversaciones incómodas. Adelantar tiempos. Adelantar tiempos. Que maduren también ellos antes de tiempo. Exactamente. En el caso de que yo hubiese faltado, ¿verdad? Se tenían que ir con papá a vivir, era un cambio abrupto para ellos. Y yo siempre he dicho que esto es lo que hace a cada proceso de cada paciente bien distinto. Y siempre va a haber una historia que contar detrás de cada diagnóstico. Claro, porque unas son solteras, unas tienen apoyo, unos no tienen apoyo. No, otras son mamás, otras no son mamás, y es bien diverso lo que va pasando. Y yo siempre he dicho que esto es un océano. Y todo el mundo nada diferente. Y todo el mundo nada diferente. Hay gente que va en bote, hay gente que va nadando, y hay gente que sencillamente va flotando a lo que pase. Y es un panorama complejo. Así que básicamente Aiden y Ariana han sido el norte, siguen siendo el norte. Fueron los que me pararon, ellos no saben el poder. Yo creo que al día de hoy, mis niños, yo creo que ustedes no saben que ustedes me dieron vida. Fortaleza. Y una fortaleza que ustedes yo creo que todavía no tienen idea. No tienen idea. Mira, y lo dices y estoy yo aquí. Exactamente. Yo creo que ese es en el momento en que uno dice, yo no voy a ser víctima de esto, y de repente nace una fuerza que ni tú siquiera sabías que tenía. Entonces la gente te dice, Dios mío, yo no puedo creer lo fuerte que tú eres, y tú. Yo no quisiera tener que estar siendo así de fuerte. ¿Cuál era la opción? Exacto. ¿Cuál era la opción? Sí. Yo no tenía ninguna otra opción de no ser otra cosa que fuerte. Sí. ¿Es either that o quedarme postrada en la cama? Y yo a veces escucho son guerreras, y la realidad es que no es una guerra realmente, es un estado de sobrevivencia que tú estableces por muchísimas cosas. A mí esa frase siempre lo he dicho, no me gusta mucho, porque yo digo, ¿verdad? El que entra a la milicia lo decide. O sea, es algo que él quiere. Esto no lo quisimos nosotras. Eso es así. Y la realidad es que cuando tú vas a esas butacas de tratamiento, tú experimentas tantas cosas allí y tú comienzas a ver, en el caso de verdad, de donde yo recibí el tratamiento, que era en PR Oncology con el doctor Vallecillo, eso parece como un grupo focal redondo donde están todos sentados, y a veces nos regañaba porque decía, no quiero hablando de tratamiento, pónganse en hablar de otra cosa, porque empiezan a compartir que si la medicina de esta, que si la medicina de la otra, y esto no es igual para todo el mundo. Fíjate, a mí me gustaba, y era bastante preguntona, me gustaba como aprender de los procesos de las demás, porque de verdad, y en mi diario, ¿verdad? Así fue que nació esto de diario de un diagnóstico, igual, ¿verdad? Yo escribí mi proceso en estilo diario. Aprendí esto y aprendí estos efectos secundarios, aprendí esta diferencia de esta quimio, porque cada tratamiento es un mundo diferente. Sí. De hecho, hablando del diario. Por aquí tengo. Mostremos el tuyo. El diario. Esta libretita se volvió parte del proceso, y aquí yo iba documentando
cada día que estaba, ¿verdad?, en el tratamiento y lo que iba viendo, lo que iba pasando, y antes de entrar a la butaca de tratamiento, voy a Ajá. compartir una línea. Esto fue el 7 de agosto y mi primera quimio fue el 24. Y dice, sentir miedo es un acto real, válido y permitido. Mas, sin embargo, hablarnos bonito es importante. Saber que sanar es un proceso que no es lineal. Para que surja hace falta llorar, cuestionar, Sí, visualizarse y decretar. Y yo decreto que aunque el proceso te rompe, confío en el Padre Celestial que será un proceso en donde Dios caminará conmigo. Amén. Qué bello. Así que así, Qué bello. Pero ¿sabes por qué me da sentimiento? Porque haberlo escrito antes de y donde estamos ahora, Ujú. ¿sabes? Escucharlo ahora cobra un sentido muy diferente a cuando lo escribimos. Sí. So, la persona que vaya a empezar un tratamiento, escuche consejos y escriba un diario. Escriba un diario, le va a hacer bien, le va a hacer bien. Sí, definitivamente la butaca de tratamiento es un lugar donde tú pules un diamante. Si ellas realmente. hablaran, si esas butacas hablaran. Si esas butacas ¿Qué hablaran. diría la tuya? Wow. Yo creo que la butaca fue mi desierto. Fue mi desierto y en ese desierto encontré la tierra prometida a la que todos deseamos caminar. Yo creo que cada vez que me conectaban todas las mañanas, yo tenía como hábito ponerme mis audífonos, comenzar a escribir, porque sabemos que, ¿verdad?, nos ponen el Benadryl y ahí todo el mundo empieza a dormir y apagar las luces. No todo el mundo, porque a mí me daba con no callarme la boca. Pero pues habían los que, y ese era mi momento como de bajar, pero ya después, no sé por qué, todo el mundo se levantaba, prendían las luces, todo el mundo sacaba las meriendas, eso era como literalmente el recreo, y ahí es que empieza. Faltaba que sonaba el timbre. Sí, vengo a ponerte esto, y ahí tú comienzas a hablar, pero a mí me dio tanto tiempo de observar cada butaca y conocí cada historia, conocí gente que todavía por hoy camina conmigo, y si la butaca hablara, yo creo que yo nunca había tenido una conexión y aunque toda mi vida he creído en el Señor, he orado, se convirtió realmente en, en mi lugar de alabanza. A veces yo estaba orando y ni siquiera tenía que ver conmigo. A lo mejor es que la señora de dos butacas más abajo se estaba poniendo malita, le estaba subiendo la presión, estaba escuchando lo que estaba pasando. Y en algún momento dado, no sé por qué, las mismas muchachas de allí De del PR. centro me ponían al lado de personas que fueran a llegar nuevas. Pero porque ellas sabían que yo había cambiado muchos hábitos. La alimentación, ellas como que observaban. Y la realidad es que no fue algo que yo hubiese practicado de siempre. No era algo que era habitual. Eras una buena influencia para las nuevas. Era una buena influencia para las nuevas que a veces llegaban con el Burger King. Anuncio no pagado. Con el Burger King y yo a rayos. Pero la realidad es que, como dice Bae, tienen que comer. Pero yo te voy a decir, a mí la quimioterapia el cuerpo me pedía comer mal. O sea, era una cosa, yo aumenté un montón. Era como un hangover. Me pedía grasa el Sí. cuerpo. Yo no sé si era parte de los efectos secundarios de la resequedad en la boca o, ¿verdad?, que le cambia a uno los sabores. Pero había momentos en que el cuerpo me pedía a mí grasa. Bueno, yo quería comer pan con chigüí. Yo nunca había comido pan con chigüí. O sea, antojos de preñado. Sí, Antojos de pan preñado. con chigüí. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces mi papá llegaba con el pan de la panadería para los nenes y yo, mira, pero con un bajón. Entonces yo estaba haciendo un cambio en la alimentación y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué él me hace esto? Qué No puede fuerte, ser. Y yo yo- ahí oliendo todo ese azúcar, casi temblando. Yo necesito pan con chigüí. Yo no lo entendía realmente. Por hoy después que tú compartes con otras personas, tú te das cuenta que realmente, no sé, debe ser algo con Yo el- sobreviví con el de pan tratamiento. sobao. Pero mira, Thais, en resumen, hablando de lo que diría tu butaca después de escucharte, pienso que tu butaca puede decir que ese fue tu momento de intimar con Dios.
que te llevó a esa intimidad que tal vez en ningún otro lugar hubieses encontrado. Y nunca lo había visto así. Y pienso que tiene tanta verdad, porque yo también oré por mucha gente que no sabía, que no conocía. Y nosotras nos conocimos gracias a una que oró por mí, porque Brenda Sí. estaba al lado mío y en una oración y de repente pues hubo una conexión y llegamos a atarnos. Así que es hermoso que aunque tú no vengas con este background espiritual, se convierta en un lugar sagrado para mantener esa relación tan íntima con Dios. Así que queremos escuchar otras butacas hablar y que sean testigos Sí, no, realmente la o butaca. testimonios de Ujú. ese momento. Realmente la butaca. ¿En qué momento tú cambiaste el switch, verdad? Porque tú dices que te dio bien duro. ¿Y en qué momento tú dijiste, esta batalla no me va a definir a mí como víctima? Mira, la realidad del caso, yo creo que como en la segunda quimio, Baez tiene, no sé si eso se lo hacían a todos, ustedes me dirán, ¿verdad? Pero él tenía como una lanceta plateada que medía el tumor. Mi tumor literalmente era axilar, él lo podía palpar desde afuera. ¿A ti te dieron quimio antes de operarte? Sí, A mí, sí. mi caso fue al revés. Me dieron quimio por boca, tamoxifen, me quitan la quimio por boca, me operan y entonces empecé quimio. Ok. O sea, No, pues yo tuve un round de 6 rounds, ¿verdad? De lo que le llaman el TCHP, que es Taxol, carboplatina, Herceptin, El combo, Hiperjeta, el el cocktail. combo. Pídelo en la Y- próxima barra. y en la segunda quimio, él va a medirlo Y no lo palpó. y no lo palpa. Pero wow. vamos atrás. Tu cáncer es de mama, pero no está ubicado en el área mamaria. No. Es un carcinoma ductal invasivo, triple positivo, en la cola de la axila. En la cola de la En la axila. cola Sepan de la ustedes axila. que existe Exacto. una cola de la axila. Ese es mi cáncer, doble positivo, el tuyo es triple, bueno, ese no es mi cáncer, ese fue mi diagnóstico. El tuyo fue triple positivo y el tuyo entonces está en la cola, para que vean La diversidad. la diversidad. La diversidad estaba básicamente colocado bien atrás, bien atrás. Y entonces la realidad es que, Dios mío, señor, volví a perder el hilo. El brain fog es fuerte, gente. La menopausia, Dios mío, señor. Estamos hablando de en qué momento tú hiciste switch, El y switch, que te cierto, midió. el switch lo cambio cuando llego a esa segunda quimio, que él me ve, sabes que al principio cuando él te está en tratamiento, te ve cada 2 semanas, es más seguido. Él me dice, yo no lo encuentro. Ay, Esto Dios no mío. está aquí. Con una quimio nada más. Llevaba 2. 2. Llevaba Ok. 2. Después, o sea, que fue después de la segunda. Y ya tú habías comenzado a escuchar adentro gente que pues entraban y todavía quedaban bordes y yo decía, wow, no está. Qué increíble. Y yo le digo, hubo un silencio y yo le digo, padre, él dice, la quimio está haciendo efecto. Ay, Dios Y yo digo mío. dentro de mí, no es la quimio, padre, eres tú. Eres tú. Y ahí fue como que me pude relajar un poco. Y ahí yo digo, si tú obraste de esta manera, ahora yo tengo que hacer lo que corresponde. Y ahí me empiezo a empoderar más de lo que va pasando. Ya yo había cambiado, lo primero que yo hice había sido cambiar la alimentación. Y había puesto una nutricionista, iba guiada también de Adalys, que ahorita hablamos un poco de ella. Y yo utilicé muchas de las cosas que Adalys me recomendó. Utilizamos la misma nutricionista, cambiamos, eso fue lo primero, ya yo había entrado a la quimio, a recibir la quimio cambiando la alimentación. Y entonces yo digo, no, tenemos que bregar, tenemos que hacer, tengo que ser proactiva y comienzo a cambiar el estilo de vida. Sí, porque tú sabes quién es el único responsable de ayudar a tu cuerpo a recuperarte en un tratamiento. Uno mismo. La gente te puede dar 1000 consejos. 1500, 3000, o sea, tú sabes lo que hay que hacer, porque todo el mundo te lo está diciendo. Sí. Pero hasta que tú no cambias ese switch y dices, espérate, la ciencia está haciendo su trabajo. Mi cuerpo está respondiendo. dando la Está lucha. respondiendo. ¿Y ahora quién lo ayuda? Eso es así. Yo. ¿Y cómo lo ayudamos? Sí. Entonces es ahí que descubres correr. Tú dices, espérate que ya estoy en nutrición, ya estoy puesta para
ya lo maté, ya lo saqué. Ya estoy Ahora, ready. ahora me pongo la capa. So, ¿cómo descubriste que correr se convirtió en terapia? Pues mira, mi cáncer, como le dice Bae, fue problematiquito. Porque, y todavía al sol de hoy lo dice, porque a diferencia de, ¿verdad? Tal vez lo que estábamos hablando estaba en la cola de la axila. Yo nunca había escuchado eso en mi vida. Sí, ya él estaba. Perdóname. Baez, tenés que hacer un libro de citas, porque el mío me dijo que quería coger la autopista, el tuyo. Sí, Para no. complicadito. Complicadito. Él usa unos términos que de verdad que solamente Bae, solamente Bae. Estaba básicamente en lo que es la caja torácica y eso le da un pronóstico un poquito más complejo para trabajarlo. La razón realmente no la desconozco, pero sí era más problemático y al estar ya tan arriba ya había cogido uno de los primeros nódulos, pero cuando hacen los escanes aparecía ¿verdad? Una lesión en el esternón y un nódulo en pulmón. Así que mi seguimiento fue más continuo al de todo el mundo. Milagrosamente, el esternón desapareció. Porque aunque el bone scan, el CT scan, decía que había una lesión de 7 milímetros, Milagrosamente fue Dios. el bone scan leía que no. Okay. Y eso fue bien difícil cuando nosotros fuimos a hacer ese bone scan. Porque me lo hago en auxilio mutuo. Y entonces ellos llaman a CT arriba y le dicen, yo estoy viendo algo, pero no estoy viendo acá. Y cuando de momento yo abro el bone scan, para mí es uno de los estudios más complicaditos en cuestión a la extensión. Te inyectan el azúcar, estás 2 horas bebiendo agua, luego te entran a la cámara y la cámara va encima de ti, pero o sea, la plancha literalmente... ¿A ti te hicieron bone scan y PET scan también o no? No, PET scan no. Okay. Fueron escanes aparte, el scan de pecho y scan abdominal. Y el abdominal ready. En el de pecho, entonces aparece el nódulo del pulmón y el esternón. Y entonces, pues, ahí él se tornó más agresivo con lo que estaba haciendo. Cuando hacen el bone scan sale limpio. No había actividad ahí. Y eso siempre se quedó un poco al tintero, que era realmente lo que pasaba, pero de buenas a primeras, en los últimos escanes, no aparece ninguna lesión. La lesión Hermoso. no está. Y pues obviamente durante todo este tiempo se estuvo siguiendo lo que es el pulmón, el nódulo del Monitoreando. pulmón, porque aunque al inicio aparecía como que parecía benigno, la realidad es que se tiene que seguir por espacio de 2 años. Él no cambió de forma, así que él me dice, mira, esto definitivamente, No mire. ¿Qué? Gloria a Dios. Recientemente, en octubre, tuve el último scan y entonces ahí le digo, va, es que corresponde y me dice, llevamos 2 años ya detrás de este nódulo y pues vamos a descartar porque Vamos a soltarlo. Vamos a soltarlo, sí, me dijo, ya en efecto ya ellos están entendiendo que esto es Y eso benigno. merecía totalmente una sonada de campana. Claro. Full. Totalmente, Full, porque totalmente. o sea, esa incertidumbre Sí. deteriora. Definitivamente. Por eso es que hay Así- que buscar terapia de uno acá, como salir a correr y crear hábitos que te y crear reseteen hábitos. el cerebro. Crear hábitos. Así que la realidad es que comenzamos a correr y ahí cuando viene todo este overall de, mira, hay nódulo, esto, lo otro, sus palabras fueron las siguientes. Y por hoy yo tengo que hacerle esta pregunta a Bae. Él me habló y me dijo lo siguiente. Cambia el mindset que tienes. Yo tengo aquí una sobreviviente, lleva como 8 años con metástasis y me corre 7 millas. Y yo Wow, dije, qué reto. wow, metástasis y ella está corriendo. Para mí eso fue un challenge. Ella Por eso, un sé reto, te quién estoy es, retando. Pero ella realmente me Otro retó. angelito de esos que a veces ni uno sabe quiénes son, ¿verdad? Y ella ni se enteró y que la menos se inspiró. enteran. Exactamente. Y yo digo, aquí hay algo con el correr, porque si hay algo que ellos han estado bien encima de mí, es con los Totalmente. ejercicios. E incluso la radióloga, cuando yo cogí la radioterapia, ella me monitoreó y me decía, yo necesito que tú hagas ejercicio. Y la realidad fue que en la quimioterapia
sí yo lo adapté, pero no era tan consistente. Cuando yo entré a la radioterapia, ella me dijo, yo necesito que tú hagas ejercicio todos los días. Wow. Y yo comienzo a buscar información. Y yo decía, yo quiero saber qué es lo que pasa por correr. A mí la oncóloga, sí, la cirujana oncóloga me lo dijo desde el día 1. Me dijo, hay estudios que han demostrado que disminuye las probabilidades, por ciento bajito, pero De hay que re- ayudar al cuerpo de... Sí, no de- solamente correr, caminar. Caminar. Sí, exacto, ejercitar. ejercicio. ¿Y qué encontraste en ese research? Pues en ese research, ellos lo que hablan es que la vibración al trotar y caminar hace que las células, ¿verdad? Todas las células no tengan break, el efecto vibratorio siga y ellas no tengan break de acumularse. O sea Así que caminar las molesta. las molesta realmente. Y yo dije, esto es fantástico. O sea que el próximo podcast lo vamos a hacer paradas aquí caminando. Literalmente corriendo. Ahí con la maquinita O esa que- las la maquinitas maquinita de esa los que se pies ponen en de el brazo. bicicleta. La realidad es que, y entonces ahí empiezo a ver y yo digo, no, pues definitivamente que sí, y me contrarrestaba mucho la fatiga. O sea, ese cansancio que a veces el mueble me tragaba y yo decía, Dios mío, señor, ¿Cómo ¿cómo me yo paro? me paro de aquí? El mismo hacer ejercicio fue mágico. Así que déjenos en los comentarios si usted hizo ejercicio y qué tipo de ejercicio hizo en sus procesos, en sus tratamientos. Así que sí, incluimos lo que era correr, ejercicio de pesa, que son súper importantes, porque la realidad es que la densidad ósea baja y más primero con la quimio y segundo con esta menopausia inducida. La realidad es que Con los medicamentos que seguimos también. sí, los inhibidores de aromatasa afectan mucho Mira, el con hueso. palabras de domingo. ¡Uh! Sí, los inhibidores. Básicamente la pastillita que nos acompaña por 5 Tan 10 chulita, la años. chulita. 10 años. Sí, Yo. no, 10 años yo también, así que... y lo he hecho un hábito. Y en ese hábito he descubierto, wow, yo ya dejo a mi nena en el baile, pongo el Apple Watch y pongo la música y literalmente mi mente corre. Y muchas de las cosas que he compartido en las redes, ¿verdad? Aunque no es una página per se, empecé a impactar a las mujeres que conocía, las más cercanas. Y no sabía el impacto y el desconocimiento que hay. Muchas me escribían y me decían, de verdad que te admiro, que no sabía eso. Empecé a hablarle como que en otros términos. No quería hablarle de mi proceso de sanación, pero sí de lo que estaba haciendo y de lo que De lo que te debíamos estaba hacer. funcionando. Sí, y ahí comenzó la campaña del tócate para que no te toque, porque la realidad es que a veces vivimos un poco enajenadas de ciertos procesos, igual del cáncer cada vez va siendo mucho más alto en mujeres jóvenes y Exacto. hay que crear conciencia. Yo pienso que ese cernimiento debe existir. Yo creo que mi nena apenas tiene 16, yo le digo, tienes que conocerte, tienes que conocer tu pecho. No, Tienes y nuestras hijas se supone que se empiecen a chequear 10 años, 10 años. antes que el diagnóstico de nosotros. Eso es así, 10 años antes. Así que hay que empoderarse, pero yo digo, ya nosotros estamos en este camino, ya tenemos un diagnóstico y pues obviamente tenemos que nuestros hábitos son para contrarrestar, pero si tú puedes crear el hábito desde antes de tener un diagnóstico, yo creo que podemos correr la ruleta un poco y tener un poco más de esperanza y hay que llevar ese mensaje de cuán proactivas, porque muchas veces nos ponemos, y me incluyo, y a veces incluyo a las mujeres, nos ponemos esta etiqueta de Wonder Woman, y voy a hacer y te voy a llevar y yo quiero ver, y o sea, yo quiero que la gente sepa que yo voy a poder con esto, que era algo que a mí básicamente me estaba consumiendo. Sí. Es agotador. Era yo voy a poder y lo voy a hacer, y la realidad es que tú te pierdes en el proceso. Qué interesante que digas eso, porque ayer me enviaron un post que hablaba de sanar también es agotador. Y meaning que nos queremos bombardear tanto con lo que tenemos que hacer para mejorar, que entonces nos subimos nos ponemos unas métricas inalcanzables porque nuestro cuerpo no está donde estaba cuando empezamos. Eso es así. So, celebra las pequeñas victorias. Sí. Te quería preguntar antes de seguir con la próxima pregunta, hablando de lo de tus hábitos y los cambios que hiciste y lo terapéutico, ¿te volvió a dar algún ataque de ansiedad?
No. No, no, Wow. nunca más. Eso me parece tan poderoso. Así que usted que no quiere caminar ni moverse, hoy es el día. Hoy es el Empiece. día. Si usted le está dando ataques de pánico, empieza a crear a hacer algo diferente. Empieza a hacer algo diferente que le funcione. Yo no he logrado enamorarme del correr, pero sí adopté el caminar. Entonces, cuando levantas la voz y estás compartiendo todos estos hábitos, resurgen entonces el apoyo de una comunidad. Si nos hablaste de unas españolas en Ay, tu Dios vida, mío. hablemos de esa comunidad. Mis españolas, pues mira. Mis españolas. Mis españolas, ya, yo siento que son parte de. Yo llego a la española realmente porque cuando entro en el diagnóstico me quedo un poco, necesitaba grupos de apoyo. Y yo sé que hay muchos grupos de apoyo en cuestión a lo que es cómo tú te sientes para sanar, ¿verdad? Pero yo necesitaba un grupo de apoyo un poco más agresivo. Y agresivo, ¿verdad? No lo malentendamos. Yo necesitaba que hablaran en arroz y habichuela qué hacer. Eso era lo que yo estaba buscando y yo no lo Sí, encontraba. escuchar lo que estaban fusionando. Sí. Y tengo que decir que, y siempre lo he compartido, Europa yo creo que vive un poco más adelantado porque ve el cáncer de manera holística, al punto de que ellas terminan el tratamiento y ellas le dan como unos resúmenes para formar, porque a veces tu vida cambia tanto que muchas de ellas terminan ejerciendo cosas que no era lo que inicialmente, porque pues la realidad es que la vida se trastoca un poco. Y yo digo, nos falta mucho por hacer. Entonces ahí doy con ellas y doy con lo que es el caso Rosa, que ella se llama Sayoa, y un triple positivo también casualmente, y ella tenía clips de todo, de comida, de dieta, de qué estaba haciendo. De su proceso. No es tanto de su proceso. De lo que estaba haciendo. De las cosas que hace, de los search que hay, de qué se puede hacer. Educativos, hablaba mucho de la menopausia. Incluso ella los sábados ponía una parte que se llamaban los hombretones y era hablando del líbido de las mujeres. Entonces yo decía, todavía hay una cierta resistencia y unos tabúes que no queremos tocar y que son bien necesarios. Totalmente. Y tal vez es nuestra cultura, ¿verdad? Mucha gente no quiere llevar su diagnóstico, ¿verdad? Y eso se respeta un poco, pero necesitamos empoderarnos más porque todavía hay hasta un cierto desconocimiento y eso es algo que yo he discutido muchas veces con el oncólogo. Yo le digo, debemos sernos vocal, hay mucha necesidad, realmente hay mucho desconocimiento y a veces cuando comenzamos a hablar entre nosotras, te empiezas a dar cuenta que tú dices... Ya. Y muchas veces los mismos pacientes no hacen las preguntas que tienen que hacer. Sí, sí. O son, pues, laxas y a veces necesitas algo como más insight de, mira, esto te funciona de esta manera. Y yo pienso que los grupos de apoyo son bien importantes para eso. O sea, hay momentos en que hay que tocar temas incómodos, porque la realidad es que este diagnóstico trastoca temas incómodos. Mucho. Y la manera y trastoca temas incómodos y que afectan al sobreviviente, afecta al entorno. Así que, y no hablarlo no va a hacer que se vaya. Exactamente. Hay que ser bien proactivo en cuestión a lo que se debe hacer. Y precisamente en ellas encontré y compartíamos mucho. O sea, ellas son bien abiertas en contar y ahí pues un poco pude nadar y buscar respuestas. Qué hermoso que hayas encontrado esa comunidad, qué hermoso que hayas levantado la voz, qué hermoso que estés sanando bonito con nosotras aquí. Y en esta batalla que no elegí, que será parte de tu hashtag. Sí. Exactamente. Quiero que, ¿verdad? Darte las gracias por el tiempo y por estar aquí, pero quiero que en esa despedida, además de hablarnos de esa batalla que no elegí, le envíes un mensaje a la Thaís que entró ese día a la cita de Laser, que probablemente no son tenía muchas idea. las que están escuchando que no tienen idea. So, en esa despedida quiero que le hables a ella y ese mensaje trastoque a alguien que nos esté escuchando hoy.
Pues la realidad es que la batalla que no elegí, yo creo que ninguna la hemos elegido. Esto es, nosotros como mujeres sabemos elegir qué batallas queremos. Sabemos elegir la batalla del matrimonio, la batalla de los hijos, pero la batalla del cáncer es una que va a llegar sin tocarte, que no es bien recibida y te toca la puerta. Así que la batalla que no elegí y que me ha hecho crecer aún perdiendo, fue mi hashtag y va a seguir siendo mi hashtag porque creo que en el interín perdí y despedí a una Thaís que ya no existe. Una Thaís que quedó en el pasado. La Thaís que entró a la puerta del láser se quedó allí. Esa fue la Thaís que le dio vida a Aiden y Ariana. Esa fue la Thaís que se quería comer el mundo, que tenía que demostrar que podía. Esta Thaís es una Thaís más liviana. Camina con menos peso y fluye más. Ya no hay expectativas, vivimos el día a día y mi norte sigue siendo el mismo. Mis hijos, mi familia, disfrutarme el día, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Creo que vivimos en una sociedad que va bien acelerada y el cáncer te hace detenerte, apagar el ruido ¿verdad? De tu alrededor y hacer silencio y entender las verdaderas cosas de la vida. Así que yo agradezco a la Thaís por haberme traído aquí, pero esta Thaís es una Thaís totalmente diferente, que estoy abrazándola, que estoy sanando todavía, que nos queda camino aún, pero que le agradezco al Padre tener y haberme dado la oportunidad de completar el camino. Así que bien agradecidas con mi Padre Celestial. Qué hermoso. Y estamos viendo aquí algunas fotitos que nos habías traído antes de despedirnos. Esas son mis amigas, me hicieron una comunidades. Ajá. Esa fue la foto del viaje. Esa fue la foto del viaje. Para que ustedes sepan, mira qué feliz se ve, pero estábamos esperando el resultado de biopsia. Eso es así. Ella sabía que regresaba. Eso fue una sorpresa que me hicieron mis compañeras de trabajo y sonamos la campana en el medio del patio y lo captó una de las muchachas. ¡Qué bella! No todas las calvas se ven así de bella. Y si supieran que casi no la mostré, pero tengo muy pocas fotos. Pues gracias por compartirlas con nosotros. Sí, ese fue el día que me rapé. ¡Qué hermoso! Thaís, gracias por acompañarnos hoy, por contar tu historia, ¿verdad? Por abrirte de la manera que lo has hecho, por acompañar a otras que están comenzando este camino y otros, ¿verdad? Gracias a ustedes nuevamente por seguirnos en un episodio más. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Proyecto Revive en Facebook e Instagram. Les invitamos a seguirnos como Diario de un Diagnóstico en YouTube y Spotify y acompáñanos en este viaje de aprendizaje, apoyo y transformación.